Bueno, pues una vez más, gracias a todas y a todos por venir. Sabéis que hoy vamos a tener una charla de Xavier Rivas. Sabéis que Xavier Rivas es artista forma parte de la colección Per Amor al Art y que además está realizando un laboratorio durante toda esta semana. Hay un grupo de afortunados que están trabajando con él, empezaron ayer y continuarán estos días. Y bueno, no sé, luego también si queréis, como hay algunas caras que están trabajando, pues no sé, podéis intercambiar. Pero bueno, lo que nos interesa también, sabéis, aquí en Bombas Gens es que a los artistas que invitamos no solo participen un grupo pequeño de personas, ¿no?, sino que intentemos afectar al mayor número de usuarios posibles, ¿no?, de interesados, ¿no?, en el trabajo. Bueno, sabéis que Xavi es fotógrafo y profesor, sabéis que da clase en la Universidad de Brighton, también aquí en la Universidad Politécnica, es profesor asociado también en el máster de fotografía de la UPV, con el que hemos colaborado intensamente este año pasado y también seguiremos colaborando. Y bueno, lo que vamos a hacer es lo que va a proponer es un recorrido por su trabajo. Por favor, sentiros también libres de preguntar y participar. Sabéis que también intentamos siempre romper un poco esa frontera, ¿no?, y esa unidireccionalidad. Es complicado, pero bueno, lo intentamos. Y bueno, muchísimas gracias, Xavi, por prestarte. Sabemos que tienes una agenda muy complicada, así que somos felices de que estés aquí. Y ya está, allá vamos. Me voy a sentar porque están grabando aquí y es la única manera que me mantenga en el cuadro visual. Bueno, gracias por la presentación, Sonia. Gracias a Fundació Per Amor al Art por su apoyo incondicional a mi trabajo y al trabajo de otros artistas. La charla de hoy va a durar más o menos 1 hora y cuarto, espero. Voy a dejar el reloj aquí. Y lo que quiero hacer es un pequeño recorrido por las ideas con las cuales abordo mis proyectos fotográficos. Básicamente son 4 trabajos o 4 grupos de trabajos de los que quiero hablar. El primero es una serie que hice a finales de los 90, del 94 al 97, es mi primer trabajo, que se llama Domingos, y esta parte de la serie está en la colección de Bombas Gens. El segundo grupo de trabajo es un grupo que se llama Santuario, y la metodología de trabajo cambia un poco, va en una dirección que después se desarrolla en un tercer grupo de trabajo que se llama Geografías Concretas. Y terminaré haciendo un pequeño recorrido sobre un proyecto que hemos desarrollado en la Universidad de Brighton en colaboración con una historiadora, Louise Purbrick, y un estudiante de doctorado, Ignacio Acosta, un fotógrafo chileno, y que tiene que ver con las geografías del salitre, del nitrato de Chile. Y es un trabajo más polifónico, dijéramos, que los anteriores. Empiezo con una pequeña nota biográfica de dónde empezó todo. Yo estudié antropología social en la Universidad de Barcelona y también tenía estudios previos de dibujo técnico, y había trabajado con urbanistas en Barcelona, ¿no? Entonces, estos dos aparatos, dijéramos, de conocimiento son los que de alguna manera llevo a la fotografía a principios de los 90. Después de acabar mis estudios de antropología social en Barcelona, me fui a Inglaterra para estudiar un máster de antropología. Y curiosamente, cuando tuve la primera reunión con mi tutor, me dijo que si me interesaba la fotografía, ¿por qué no hacía un proyecto de antropología visual? Entonces, como sucede cuando alguien te da una idea nueva que no la tenías prevista, que te coge a contrapié, entré en una crisis y pensé, el dilema que tenía era, si voy a trabajar con la fotografía, ¿es mejor que trabaje con antropólogos o es mejor que trabaje con fotógrafos? Y allí fue una crisis que duró 6 meses y decidí cambiar mi programa de estudios e ir a una escuela de fotografía documental que hay todavía en la ciudad de Newport, en el país de Gales.
Es decir, que cambié un posgrado en la Universidad de Cambridge con un curso de formación profesional en la ciudad de Newport, que es la decisión más rara que he tomado nunca en mi vida, pero es la que empieza en el inicio de mi trabajo fotográfico. Entonces, el primer trabajo que quería hablaros hoy es un trabajo que empieza justo después de que acabé los estudios en el año 93, que vuelvo a Barcelona y que empiezo a hacer una exploración. Bueno, tendría que deciros antes, los temas, dijéramos, en los que mi trabajo evoluciona son temas que tienen que ver con el paisaje social, la historia, entra en diálogo con metodologías y conceptos que tienen que ver con la antropología o tienen que ver con la historia, la arqueología, la filosofía de la historia. Hay una especie de cruce disciplinar, no hay una multidisciplinariedad en el proyecto, pero sí que hay un cruce de disciplinas en el sentido de que los aparatos teóricos o conceptuales o las ideas o incluso las metodologías y formas de abordar los proyectos tocan elementos de estas otras disciplinas. Entonces, desde el año 2000 que me fui a vivir a Inglaterra a trabajar en la Universidad de Brighton, mi trabajo evoluciona con un pie, dijéramos, en el departamento académico en la universidad y otro pie en la sala de arte en las instituciones museísticas, ¿no? Entonces, veréis que el trabajo va un poco a caballo de estos dos elementos, ¿no? Por un lado, un carácter así de investigativo y académico y por otro lado, un carácter más artístico. Bueno, decía que el primer trabajo que os quiero mostrar es un trabajo que podríamos definirlo como estrictamente fotográfico, en el sentido estricto de la fotografía documental, la imagen como documento, el paisaje social, donde se exploran a través de la imagen usos de los espacios, conceptos relacionados con la ciudad, el concepto de periferia, el concepto de lugar y no lugar, etc. Entonces, el trabajo es una exploración de espacios urbanos en la ciudad de Barcelona, en la periferia de Barcelona, que de alguna manera han estado próximos o afectados por la renovación urbana de Barcelona de los 90, que culmina, dijéramos, con los Juegos Olímpicos. Y el programa del trabajo es ver un poco qué ha sucedido con esos espacios que se han o bien modernizado, donde se han construido infraestructuras viarias, donde se han construido centros deportivos, parques temáticos, parques deportivos, carreteras, estaciones, etc., ¿no? Entonces, el trabajo lo que hace es hacer un seguimiento de este crecimiento de la ciudad y ver qué sucede en esos lugares que quedan adyacentes a este crecimiento. De alguna manera, en lugar de mirar hacia la nueva ciudad, lo que hacen es dar la espalda a esos lugares que han surgido con la reforma urbana, ¿vale? Los espacios que quedan al margen, los espacios que quedan entre dos, etc. Para investigar un poco la pregunta podría ser, ¿cuál es el sentido de estos espacios que quedan en el margen de la ciudad, que no son ni ciudad ni campo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto que es en terminología varia se les denomina con palabras de connotaciones negativas, ¿no? El descampado, el lugar sin sentido o sin función, espacio marginal, los surrealistas llamaban el subconsciente urbano, o el inconsciente urbano, etc., ¿no? Hay esta terminología que habla de estos lugares que no tienen arquitectura, que no tienen un programa urbanístico, que siempre son lugares a la espera o lugares en ruinas, ¿no? Bueno, ahí son una serie de fotografías que veis, forman parte de una serie. Las fotografías más o menos todas tienen una localización, son más o menos independientes, no forman parte de una serie fotográfica, pero cada una tiene una visión o una lectura de un lugar específico, donde, como podéis ver, la composición de la imagen es tomar una cierta distancia de la acción que sucede en ese lugar para representar el lugar y cómo ese lugar está siendo ocupado, ¿vale? De alguna manera es un trabajo que está a medio camino entre el paisaje y la acción que sucede allí, ¿no? Entonces, son imágenes de este tipo. Como podéis ver, intento hacer
imágenes, entre comillas, complejas, en el que no hay un foco de atención, o no suele haber en la mayoría de los casos un foco de atención, sino que hay un grupo de gente ocupando el espacio, de manera que la imagen no tiene un motivo localizable, sino que el motivo de Hunas está como circulando en la imagen, ¿no? La lectura de la imagen es una lectura así como escaneando diferentes partes de la imagen. Entonces, como podéis ver, son espacios intermedios, espacios que no están o que tienen una arquitectura efímera o una arquitectura en ruinas, pero que sin embargo en los tiempos de ocio, el fin de semana, en los tiempos entre el tiempo del trabajo y el tiempo del consumo, están ocupados por familias, por grupos de gente, etc. Entonces la cuestión que desde un punto de vista antropológico uno se puede plantear es ¿por qué se utilizan estos lugares? ¿Qué sentido tienen estos lugares en una ciudad que se ha modernizado para convertirse en una ciudad del ocio, una ciudad de la cultura, una ciudad del diseño, de la arquitectura, donde hay multiplicidad de opciones para hacer ocio dominical? Y esta es la pregunta, de alguna manera, que va acompañando esta serie. Y cada imagen va viendo estos lugares, en cierta manera, no abandonados, pero tampoco incorporados, dijéramos, dentro del discurso oficial de la ciudad, ¿no? de la ciudad de Barcelona. Y va haciendo un recorrido por estos espacios. Algunos son conocidos, como este, que es donde yo crecí, en el Poble Nou, en el barrio del Poble Nou, y donde se ve, pues, como podéis ver aquí, hay restos, citas, podríamos decir, de lo que había sido la Barcelona industrial, con la torre de agua de la fábrica de Macosa, que es una de las últimas que cerró en el Poble Nou en los años 70. Y podemos ver ahí unas palmeras, que hay también unos focos de iluminación y lo que parece ser un espacio deportivo que surge en la época de los Juegos Olímpicos. Bueno, el trabajo evoluciona un poco en este sentido, ir a ver estos espacios donde la ciudad ha cambiado. En lugar de mirar hacia la nueva ciudad y el cambio, es darle la espalda, mirar lo que queda en el margen y preguntarnos qué sentido tiene este espacio. ¿Cómo podemos hacer una lectura de ese espacio? ¿Es un espacio vacío? ¿Es un espacio marginal? ¿Es el inconsciente urbano? ¿Cómo podemos leer ese espacio? Bueno, esta es una fotografía que cambia un poco el registro del trabajo, o que, bueno, que explica muy bien esta situación, ¿no? Por un lado tenemos un polideportivo, tenemos una vía rápida, una autopista, tenemos una zona deportiva, tenemos una zona jardinada que termina, una acera que termina en esta especie de descampado, y hay un señor que en lugar de incorporarse a ese mundo urbanizado se queda en el margen, ¿no? Está escuchando música, se ha quitado la chaqueta y está sentado ahí. Entonces, ¿cuál es este sentido? El sentido de esta acción. Hay una película que salió en el momento, era esta de Nanni Moretti, Caro Diario, me imagino que la conocéis, que hay toda una observación, una meditación en la primera sección de la película, una meditación sobre la ciudad, ¿no? El espacio urbano, la ciudad, la arquitectura, etc. Las películas de Fellini y Pasolini que hablan de la relación entre centro y periferia. Bueno, este es un poco el componente, dijéramos, visual que interviene en este trabajo, ¿no? Esta pintura de Watteau, donde hay esta embarcación a la ciudad de Citerea, donde representa esta imagen mítica de la burguesía saliendo de la ciudad yendo al campo, a esta isla, que era el paraíso del amor y de la fiesta, para salir un poco de los vicios de la ciudad, los vicios del trabajo, del consumo, del ocio, etc. Entonces, el trabajo pues un poco funciona con este código, ¿no? Este viaje hacia la periferia, salir afuera. ¿Qué quiere decir este viaje y esa ocupación de esos espacios marginales? Algunas de estas fotografías, como he dicho, están en la exposición, las podéis ver ahí ahora. Bueno, hay una serie, la serie termina con una serie de imágenes sobre el picnic dominical, esa idea de la embarcación a la ciudad de Citerea. Hay una serie de imágenes que tienen que ver con la comida campestre, ¿no? En cierta manera podéis entender, esto es una zona periférica, por lo tanto es la población que ocupaba esos espacios
o que hacía uso de esos espacios era gente que vivía cerca, que vivía en pisos, probablemente en pisos pequeños. Los domingos se hace una comida familiar, el comedor de domingo no existe porque es un espacio pequeño, se sale al campo, ¿no? Entonces, la mesa del comedor de domingo sale fuera del espacio doméstico. Una primera lectura podría ser que este espacio es una extensión de un espacio doméstico, ¿no? Este espacio marginal que no tiene arquitectura se puede entender como una extensión de un espacio doméstico por el tipo de uso que se hace, ¿vale? Y esta es la última fotografía que cierra el libro, que cierra el proyecto, donde se ve esta ocupación, este comedor de domingo, que no se hace de una manera accidental o despistada o en plan, sí, accidental, sino que se decora, ¿no?, con este hule de plástico y estas flores, con lo cual me sugiere o puede dar la sugerencia de que esta ocupación también se puede leer de una forma ritual, ¿no?, que es una acción de forma ritual, ¿no? Entonces, la pregunta que salía al principio del proyecto es ¿qué sentido tienen esos lugares, ¿no? Una de las hipótesis que yo proponía con este trabajo era que si la arquitectura de alguna manera condiciona cómo utilizamos un espacio, si el patrimonio o la ciudad patrimonial de alguna manera condiciona cómo nos identificamos con ese lugar, un lugar, por contra, que no tiene arquitectura y que no tiene patrimonio, lo podríamos interpretar no como un espacio vacío, sino como un espacio de libertad, ¿no?, un espacio de lo posible. Y este era un poco el planteamiento del trabajo. Como explicaba, es una serie de fotografías que tienen un formato más o menos grande. Hay dos formatos. La colección que está aquí es un formato mucho más pequeño, donde se pueden instalar mayor cantidad de fotografías, y el trabajo se publica inmediatamente en el año 98 en la Universidad de Salamanca, que el centro de fotografía de aquella época estaba dirigido por Alberto Martín, y él hizo una labor increíble de apoyo a los fotógrafos jóvenes y que nos iniciábamos en la fotografía. Hizo una gran labor de publicación de libros y trabajos fotográficos. El segundo trabajo o el segundo grupo de trabajo que os quiero mostrar es este que se llama Santuario, donde el foco de atención deja de ser la acción, ¿no?, el cómo un espacio es utilizado, cómo se practica un espacio en el momento que se practica. Es decir, la fotografía de domingo es una fotografía que busca documentar acciones, ocupaciones de espacio. Por lo tanto, tiene que ver con un sentido estricto de la antropología, observar comportamientos y producción, dijéramos, activa de espacios. Y este es un trabajo que se centra más en la idea de la huella, del residuo, ¿no? También es un trabajo de carácter, podríamos decir, antropológico, porque lo que va es a leer espacios desde un punto de vista de cómo, por qué son utilizados y cómo son utilizados de esa manera, ¿no? Pero en lugar de centrarse en la acción, se centran en el rastro. Por lo tanto, es una fotografía no que está en el momento de la acción, sino que llega después. David Campany le llama, es la fotografía que llega tarde a los espacios, ¿no? Y en lugar de documentar la acción, documenta el rastro de la acción. Entonces, enlazando con la última fotografía de Domingos, donde se ve la mesa con el hule y las flores, que sugieren esta idea de ocupación ritual de un espacio, empecé a buscar otras formas de ritualización, podríamos decir, del espacio, en un sentido muy amplio y en un sentido de ninguna manera académico, ¿no? Era una hipótesis, decir, bueno, ¿cómo la gente ocupa espacios de una manera arbitraria, imprevisible, y que puedan tener alguna relación con una lectura ritual del espacio, sobre todo del espacio marginal, del espacio sin arquitectura, del espacio residual. La primera es un grupo de 10 fotografías que, a diferencia de las fotografías anteriores, ya no son fotografías que funcionen solas, sino que son fotografías que van en grupo, que forman un pequeño núcleo de imágenes alrededor de un tema. Las fotografías ya no buscan dar visiones o añadir lecturas diferentes en cada imagen, sino que la fotografía lo que hace es acumular o repetir o insistir en una misma lectura, ¿no? Estos son 10 fotografías, aquí hay 9,
10 fotografías que se llaman flores y que podéis ver que son fotografías que se ponen en el margen de una carretera cuando ha habido un accidente mortal. Entonces son 10 fotografías que nos identifican un espacio, que es un espacio de transición entre la carretera y lo que sea, el resto del paisaje. Es el margen de la carretera, que es un espacio inservible, que no sirve de otra cosa sino de separación, que por lo tanto no tiene un uso muy específico, aparte de de absorber, dijéramos, podríamos decir, los residuos y las basuras que la gente va tirando de los coches y de la gente que vive por allí, y que en algún momento determinado se convierte en un espacio, podríamos decir, sagrado, ¿no? Aunque sea para un grupo pequeño de personas. Entonces, es una serie que son 10 fotos, que en lugar de hacer un estudio etnográfico, podríamos decir, o de tipologías de gestos, de poner una flor, lo que hace es centrarse en la idea de la memoria, ¿no? Cómo ese espacio absorbe una memoria específica. Entonces, la serie es reducida a 10 imágenes, donde hay una primera imagen donde hay una flor fresca, y la serie o el grupo de imágenes progresa con la progresiva desaparición del gesto que identifica el espacio, que le cambia totalmente el sentido del espacio, hasta que desaparece. Entonces, en cierta manera, el planteamiento para mí era, si vemos la flor, entendemos que ahí es un espacio sagrado, es una especie de ¿cómo se dice? Shrine, ¿no? Sí. El hecho de que el gesto desaparezca no quiere decir que desaparezca la memoria, ¿no? La memoria queda, de alguna manera, es absorbida por el lugar. No hay ninguna marca, no hay ningún monumento, no hay ningún gesto visible, pero el recuerdo, dijéramos, está allí, ¿no? Es un trabajo, entonces, que empieza a abrir una línea de trabajo que desarrollo después, que es el tema de fotografiar espacios no por lo que contienen, sino por las ausencias que hay, ¿no? Es decir, intentar utilizar la fotografía no para mostrar la apariencia de los lugares, sino lo que no queda registrado en los lugares, ¿no? Lo que se pierde, dijéramos, de la memoria, lo que no queda monumentalizado. Bueno, este es un primer trabajo. El segundo trabajo es un trabajo más corto, son 6 fotografías, es simplemente un camino que hay a lo largo del río Tormes, en Salamanca, desde el campus universitario en las afueras a la muralla, dijéramos, de la ciudad histórica, donde hay un camino, hay unos árboles, es un bosque así suburbano o periurbano que no tiene demasiados atractivos, pero hay un caminito y en los árboles encontramos una serie de piedras que son depositadas ahí por la gente que va paseando por ahí. Entonces, la lectura quizás es mucho más abierta de por qué se ponen esas piedras ahí. Podemos especular entre, ¿no? Las flores es muy claro, ¿no? Las flores lo que hacen es marcar un espacio de transición entre la vida y la muerte, ¿no? Pero las piedras lo que marcan es un espacio de estancia. Lo que sucede allí no queda descrito en las imágenes, ¿no? Por lo tanto, así como las fotografías de las flores es básicamente la flor y el margen de la carretera, no hay un fondo que dialogue con esa flor. Aquí los 3 elementos es la piedra, el árbol y la sombra. Y bueno, la otra serie del santuario, y que es la que al final le da el título al grupo de trabajos, es en el que básicamente se registra, son 10 fotografías que registran los espacios donde trabajan las trabajadoras del sexo en las carreteras secundarias de la periferia de Barcelona. Es una serie de fotografías que no representan el momento del trabajo ni el momento de la espera, sino simplemente representan el espacio que contiene esa actividad que no está allí. Y son básicamente 10 imágenes, algunas contienen algún rastro, algo que si uno las lee atentamente puede deducir que ahí hay un tipo de actividad, un tipo de intercambio. Otras son quizá un poco más alegóricas, en el que el sentido de la topografía o la composición del terreno o cómo el terreno ha sido manipulado, entonces sugieren un poco esta sensación de espacio efímero.
etc. ¿no? Algunas de ellas, pues esta de aquí es quizá de las más obvias, ¿no? Donde se ve el sofá. Son paisajes mediterráneos que todos estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero es apuntar un poco en la dirección de estos espacios marginales que no sirven para otra cosa que para actividades esporádicas, efímeras de gente. Entonces, el título de Santuario es un título que sugiere un poco. Lo definí más a partir de una novela de Faulkner que se llama Santuario, donde explica la historia de una mujer que ha sido raptada en el margen de la carretera. Pero también la idea santuario refiere en el Mediterráneo a la Virgen encontrada, ¿no? Un poco el lugar donde se marca la visión, la visualidad de una mujer, ¿no? Bueno, este es un trabajo que, como veis, elimina o intenta eliminar indicios y simplemente plantea al observador de que la imagen no muestra la razón por la cual ha sido tomada, por lo cual requiere una aportación del espectador para hacer una lectura de esa imagen. De alguna manera la imagen no muestra el santuario en sí, no muestra la razón por la cual el santuario está ahí. Y esto me lleva ya al tercer bloque de trabajos, donde empiezo a desarrollar un poco esta idea de la invisibilidad, del rastro, a partir más ya de un componente quizá más arqueológico. Tiene que ver un poco más con lecturas históricas de los lugares, más que con acciones o ocupaciones o más de carácter etnográfico, y en el cual empiezo a trabajar o a desarrollar la idea de la retícula como estrategia de presentación, ¿no? Una manera de romper la imagen transparente que supuestamente nos dice de lo que está hablando, ¿no? Entonces son maneras o era una manera de entrar, dijéramos, en la imagen múltiple para explicar historias específicas de un espacio. Estos trabajos surgen, algunos de ellos, en residencias artísticas o de fellowships, trabajos, encargos para exposiciones o encargos institucionales para museos. Y la idea de la geografía concreta un poco viene en este sentido, ¿no? Son trabajos de espacios específicos donde el fotógrafo intenta hacer una lectura específica de ese lugar. Es decir, en lugar de hacer una imagen que generalice sobre el paisaje, ¿no? De la ciudad genérica, visiones o lecturas genéricas de los paisajes, lo que intento hacer aquí es hacer lecturas de esos microespacios y hacer lecturas a partir de algún elemento de ese lugar que nos pueda aportar una reflexión en torno al paisaje, en torno a la arqueología, en torno a la historia, en torno a la política. Entonces, el primer trabajo que os muestro es este que se llama Estructuras Invisibles. Es el primer trabajo que surge de esta serie, que son una serie de imágenes que las realicé a partir de un encargo de Foto España para un proyecto que se llamaba Naturaleza, que era el tercer proyecto expositivo de Foto España, del director de Foto España. El primero tenía que ver con la historia, me parece, el segundo tenía que ver con la ciudad y el tercero tenía que ver con la naturaleza. En cierta manera yo podría haber cabido en los tres y quise hacer un trabajo que abordara el solapamiento de la ciudad, la naturaleza y la historia. Entonces es un trabajo sobre una ciudad maya antigua en la selva de Guatemala, del Petén, que no está excavada, por lo tanto no está sacada al presente, y en la que trabajé con unos arqueólogos que estaban mapeando esa ciudad, se llama ciudad de Huacá. Entonces es una ciudad que la estaban mapeando, entonces a partir del mapa de los arqueólogos, vosotros sabéis que los arqueólogos lo que hacen es siempre excavar desde el centro de la ciudad o de los asentamientos, es decir, el arqueólogo lo que hace primero es excavar los monumentos funerarios, los templos, los palacios, etc. Y la ciudad, dijéramos, extensa, donde residen la gente como nosotros, siempre queda por excavar, ¿no? Entonces, a partir de ese mapa de las estructuras que los arqueólogos estaban localizando, había una serie de puntos que decía estructuras invisibles. Y en la arqueología maya, la estructura invisible es un lugar que se conoce que ha habido un asentamiento. Entonces las fotografías lo que hacen un poco es reseguir
esa vegetación exuberante de un espacio salvaje, pero que en lugar, por contra, lo que hace el programa de la fotografía es apuntar la cámara hacia un espacio histórico, hacia un espacio urbano, hacia un espacio doméstico. ¿Vale? Entonces, algunas imágenes muestran simplemente esa especie de cortina vegetal y otras imágenes muestran el momento del trabajo de los arqueólogos que están mapeando ese espacio. ¿Vale? Entonces, el trabajo funciona un poco, es un espacio son fotografías de gran formato que muestran una cortina de vegetación que podríamos decir oculta de lo que estamos hablando, ¿no? Bueno, son una serie de unas 15, 16 imágenes, se muestran así. Entonces, dentro del mismo contexto de este trabajo sobre la arqueología maya, hice un viaje a un pueblo maya contemporáneo, en Panabaj, que está al lado cerca en la ribera del lago Atitlán, y hice un trabajo sobre el espacio que había sido enterrado por un frente climatológico que es el que afectó la ciudad de Nueva Orleans. ¿Os acordáis? En el 2005, que Nueva Orleans quedó... Bueno, pues en su paso por Centroamérica, este frente climático dejó estragos en Centroamérica, ¿no? Y uno de ellos, de los lugares más afectados, fue este barrio, esta aldea maya de Panamá, que quedó sepultada por 5 metros de barro durante una noche de octubre del 2005. Entonces yo fui a visitar el lugar 6 meses más tarde y lo que hice fue fotografiar la superficie del barro, que mostraba huellas y marcas de la actividad que había tenido inmediatamente después del acontecimiento. ¿Vale? Lo que hace la fotografía es mirar simplemente las huellas de lo que sucede después del acontecimiento. Y dentro de estas huellas hay varios tipos de huellas, ¿no? Hay pequeñas excavaciones para encontrar cuerpos, pequeños movimientos de tierra, pequeños montículos. Hacemos un poco de seguimiento. Luego hay una serie de imágenes que levantan, ¿no? El punto de mira se levanta para ver el paisaje topográfico, ¿no? Para ver un poco cuál es la topografía de ese lugar, y donde vemos unas marcas, ¿no? Que son los vecinos o los supervivientes que están delimitando el lugar donde tenían la aldea. La cuestión es que hay otras imágenes que muestran estos espacios rituales. En fin, esta imagen muestra de dónde bajó la lengua de barro. Bueno, en definitiva es un proyecto que lo que hace es hacer una visión múltiple de un espacio a partir de los elementos que lo componen. ¿Vale? La función de la retícula de alguna manera tiene que ver con la arqueología, ¿no? El arqueólogo lo que hace es hacer una cuadrícula en el terreno y esa cuadrícula es una ventana al pasado del lugar. Ese cuadrado es una ventana que nos permite acceder al pasado del lugar. Entonces el papel de la retícula de alguna manera remite a esa ventana al pasado. Entonces la idea de la retícula surge como una estrategia para evocar o para dirigir la atención a ese pasado que no está visible. Otro de los trabajos que está en la colección de Fundació per Amor a l'Art es este que se llama Nómadas. Es un trabajo que está hecho en un solar industrial abandonado, no tanto en la periferia de Barcelona, es bastante en el centro de Barcelona, pero en el cinturón, dijéramos, industrial de la Barcelona antigua, en el barrio de Sant Andreu. Y bueno, el trabajo lo que hace es abordar un acontecimiento que sucedió allí en el contexto del 2004, cuando Barcelona monta este acontecimiento de la ciudad de la cultura, creo que se llamaba, y en el que hay todo un proceso urbanístico de reforma de lo que había quedado pendiente, dijéramos, de los Juegos Olímpicos, la zona del Poblenou, de la mina, ¿no? De la Diagonal Mar, etc. En este proceso de cambio urbano de esa zona hay un grupo de gitanos, de familias gitanas que viven allí y que se desplazan a otro solar. Entonces se encuentran con este solar que está vacío, el edificio industrial ha desaparecido, un solar que está en espera, ¿no? Una constructora lo ha comprado, no va a hacer nada en ello y está limpio de todo. Entonces ellos se instalan allí
Inmediatamente la constructora, cuando se entera que se han instalado estos gitanos allí, decide enviar máquinas excavadoras para romper la superficie del solar, hacerla irregular y expulsar a esa comunidad gitana. ¿Vale? Entonces lo que el proyecto hace es documentar esa acción de expulsión de esta comunidad gitana, ¿no? Algunas imágenes muestran, ¿no?, los restos de la base de hormigón del solar levantados. Otras imágenes se centran más en la grieta de romper. Y luego también, como en la serie anterior, hay 3 imágenes que la cámara, en lugar de mirar al suelo, levanta, ¿no?, el punto de vista y muestra el espacio. Entonces la retícula lo que hace es recomponer, dijéramos, a través de estos restos y estas fracturas y estos elementos de material destruido, recomponer o reubicar o incorporar la presencia, dijéramos, de una comunidad ausente, ¿no?, que es la comunidad de familias gitanas que fueron expulsadas de ahí. Entonces, es una pieza que se compone de 4 elementos. El primer elemento sería la retícula entera, que son 33 fotografías, una retícula irregular, le faltan elementos. Luego hay 2 fotografías que muestran el cielo, que nos dan una mirada, dijéramos, es la mirada mirando para arriba, ¿no? Como la nube siempre tiene este componente, dijéramos, de lo que decía Stiglitz, los equivalentes, ¿no? Es una imagen poética. En mi caso es simplemente una imagen que nos muestra la climatología del lugar, el momento que se están haciendo las fotografías, una imagen del cielo nublado. Hay otra imagen que, en lugar de mirar arriba, es la imagen cenital de Google Maps, que, como sabéis, es una imagen de control del territorio, es una imagen de tecnología militar de control del territorio, por lo tanto es la imagen contraria a las nubes. Y luego hay un elemento de texto que se ubica en diferentes partes, depende de cómo se expone la pieza, donde explica el acontecimiento, ¿no? Explica la historia que os he explicado ahora. Esto se publicó en un libro en el año 2008, me parece, 2010. Bueno, otro de los proyectos de las geografías concretas es un proyecto que se llama Greenhouse, invernadero, y es un proyecto que surge en un proyecto de intercambios internacionales. Yo, como profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, voy a Holanda a hacer una residencia, una fellowship que le llamaban, artística, donde se trata de desarrollar un proyecto en torno a la noción de trabajo, el concepto de noción de trabajo y cómo ha cambiado en los últimos años. Entonces yo propongo hacer un proyecto sobre un invernadero que se está construyendo en uno de los polders del norte de Holanda, que en aquel momento era el invernadero más grande de Europa, un edificio de cristal continuo de 1 kilómetro de largo por 250 metros de ancho, y que se estaba montando en el terreno de 3 familias agricultoras que habían vendido sus tierras, gente mayor ya, retirados, y habían vendido sus tierras a una corporación, Agriport, que tenía el plan de desmantelar, dijéramos, la casa familiar, la casa agrícola familiar y la estructura agrícola familiar para montar estos invernaderos. Entonces, cuando yo hice el trabajo es este momento preciso de la transición entre un pasado que ya está en proceso de desmontaje y un futuro que está en proceso de implantarse. Entonces, el trabajo es básicamente, yo lo defino como una especie de viaje a lo largo del invernadero en una brecha entre el pasado y el futuro, ¿no? Y básicamente es una pieza de formato de vídeo, donde es un traveling continuo de principio a final, dura unos 26 minutos. La cámara de vídeo está montada sobre un coche, el coche sobre un tráiler y el tráiler está empujado por un 4x4 que intentan no hacer mucho movimiento de la cámara, y es un travel continuo que es como bastante mecánico, bastante artificial, porque no hay ningún tipo de vibración, y que va escaneando, por decirlo de alguna manera, este edificio de 1 kilómetro de largo, y vamos viendo pues la implantación del edificio, la maquinaria y el desmontaje de las viviendas del espacio doméstico, ¿no? Entonces, en el proceso de filmación hicimos una entrevista a este matrimonio, que son los que estaban, los
los últimos en dejar ese espacio, que estaban ya saliendo de la casa esa misma semana, y donde ellos nos explican componentes biográficos del paisaje, ¿no? El marido y la mujer están hablando, hablándonos de fiestas, de comidas de domingos, de cuando plantaron los primeros árboles, del jardín de las fresas, que todavía está allí desde la Segunda Guerra Mundial. Van explicando todo un espacio biográfico que está en el momento de ser abandonado, ¿no? Entonces la instalación lo que hace es presentar el vídeo en proyección con el sonido abierto del ambiente, del lugar, hay una autopista al lado y se van escuchando los coches, y luego está la conversación de ellos, la presencia de ellos, que están en una esquina de la sala, con unos auriculares que están en otro lugar de la sala, que tú los puedes escuchar y escuchar su acompañamiento en este viaje a lo largo del edificio, ¿no? Por lo tanto, esa visión también no es ni un pasado, no es una visión, es una visión del presente mediatizada por la desaparición del pasado y la presencia o la aparición del futuro. También hay una pieza de texto que explica un poco todo esto que os he contado. Vale, la última serie que quiero mostraros sobre estas geografías concretas es la serie que lleva al proyecto que hablaré después, que es el de los rastros del salitre, ¿vale? El proyecto surge de un encargo de la Universidad de Navarra, que tiene una colección de fotografía del siglo XIX, fotografía con temática española del siglo XIX, que pueden ser retratos, paisajes, obra pública, archivos varios. Es una colección extraordinaria. Entonces, la colección invita a fotógrafos contemporáneos a realizar un trabajo fotográfico que dialogue con la colección del XIX. Entonces, el primer paso para hacer una propuesta es ir a ver la colección, seleccionar un material fotográfico del siglo XIX y hacer una propuesta. Entonces, la propuesta mía es hacer una propuesta de fotografiar las vallas de Ceuta y de Melilla en relación a las fotografías de obra pública que había en la colección. Entonces, el argumento mío era: si la obra pública, si la fotografía de paisaje del siglo XIX, en la mayoría de los casos es una fotografía aplicada a procesos de transformación del territorio, procesos de modernización del territorio, procesos de alguna manera que tienen que ver con una expansión geográfica, una expansión colonial. Por lo tanto, la fotografía del XIX lo que hace es documentar un proceso, un cambio de percepción del territorio, un proceso de abertura del territorio. Proceso donde las infraestructuras lo que hacen es permitir el acceso al territorio y que el territorio nos acceda a nosotros, ¿no? Vías de trenes, carreteras secundarias, túneles, puertos, puentes, etc. Este es el tipo de obra pública del XIX. Entonces, ¿cuál sería el elemento de obra pública que mejor puede explicar un cambio de percepción en cómo vemos el territorio en el siglo XXI? Y la propuesta mía era el elemento emblemático de esta nueva visión del territorio del siglo XXI es la valla de Ceuta, la de Tijuana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el trabajo es básicamente un recorrido de principio a fin, andando, de las vallas que rodean los enclaves militares antecoloniales de Ceuta y Melilla que forman parte del territorio español de una manera extraña desde el siglo XVI. Entonces, el programa fotográfico básicamente es este recorrido, del principio de la valla, desde que la valla empieza en el mar, e ir haciendo el seguimiento de este paisaje, que es un paisaje de frontera, es un paisaje que es en proceso constante de transformación, depende de las condiciones políticas, militares de la época, hay restos de estructuras militares del XIX, y es un paisaje que es un paisaje altamente politizado, sobre todo desde el momento que España entra en la Comunidad Económica Europea, ¿no? Antes de ese momento es una frontera bastante fluida. A partir de ese momento se convierte en el territorio europeo fuera, o no el único territorio europeo fuera del continente europeo, sino el único territorio europeo en continente africano.
y por lo tanto se convierte en un sitio altamente politizado, ¿no? Entonces, lo que hace el trabajo es básicamente este recorrido, identificar la valla como elemento generador de una nueva percepción del territorio, ¿no? Y en las imágenes lo que podemos ver básicamente son imágenes hechas desde la parte de Ceuta y de Melilla mirando al sur. Por lo tanto, el terreno antes de la valla es territorio español, territorio europeo. La valla está financiada por capital de la Unión Europea. Y en la parte marroquí, africana, lo que vemos es el asentamiento del ejército marroquí que está vigilando el acceso por el sur a la valla. No está vigilando la invasión europea o española en territorio marroquí, sino que está vigilando el acceso a la valla. Por lo tanto, es una valla que tiene un componente político muy fuerte, ¿no? Es una división norte-sur, es una división rico-pobre, es una división entre religión católica, religión musulmana. Es una falla que es multifacética, podríamos decir. Bueno, la serie podéis ver, ¿no? Hay estructuras militares españolas que están abandonadas. En el momento que hice las fotografías ya no se utilizaban porque el centro de control de la valla se hace desde Madrid. Y luego vemos las casetas del ejército marroquí en la zona alta, vigilando el acceso por el sur de las comunidades de migrantes. Es una representación de un elemento que define un paisaje que viene definido históricamente por ese elemento. Entonces, la fotografía lo que hace es documentar esa hendidura en el paisaje. Y estas son el tipo de imágenes a la que estamos haciendo referencia, ¿no? Estas obras públicas del XIX que hacen ese proceso contrario al siglo XXI de apertura del territorio. Y entonces la imagen lo que hace es un poco dialogar estéticamente y conceptualmente con esa imagen. Bueno, el primero era Ceuta y aquí es la otra serie de Melilla. ¿Vale? Voy un poco rápido porque las imágenes de hecho representan ese recorrido a lo largo del territorio definido por la valla de mar a mar. ¿Vale? Y se construyen con estas dos retículas, Ceuta y Melilla. De alguna manera es una imagen compuesta, ¿no? Las fotografías no son divisibles. Cada imagen es un componente de la propuesta, dijéramos, estética, teórica y fotográfica, ¿no? Bueno, esto se publicó en el año 2012, me parece que es, en la Universidad de Salamanca. Entonces, dentro de la colección de fotografía de la Universidad de Navarra he dicho, tenían otro álbum de una temática no española, por lo tanto era un álbum, por decirlo de alguna manera, geográfica periférico dentro de esa colección, un elemento extraño, porque no tenía que ver con la historia o la geografía española, y que a mí me llamó la atención por la conexión que podía tener los elementos históricos de aquel álbum con el proceso de transición en España, ¿no? Era un álbum fotográfico, que es este objeto, que viene precedido por dos cartas, que luego os comentaré, y que básicamente es un álbum de unas 98 fotografías, 95, 100 fotografías, que documentan el proceso de extracción de nitrato de Chile, nitrato de sodio del desierto de Atacama en Chile. Es un proceso, un uso de la fotografía industrial como un proceso de documentación de un proceso industrial, ¿no? En términos estrictamente fotográficos, es un álbum o un componente de la extracción industrial del nitrato de Chile. No es un álbum que se hace con una finalidad estética, sino que es un álbum que entra dentro del proceso industrial de extracción. Y la lectura del álbum es esta, ¿no? Entonces, lo que hace el álbum es básicamente mostrar el proceso de extracción, desde que se localizan las zonas de alto contenido en salitre hasta que se empiezan a hacer los trabajos de movimiento de tierras, la explosión y apertura de zanjas para sacar el material que está en el subsuelo, toda la industria de producción y refinamiento de salitre, las zonas de residencia de los trabajadores, el pueblo fábrica, por decirlo, el tema de la colonia industrial, ¿no?
Entonces el álbum básicamente hace este recorrido sobre este lugar, que se llama Oficina Alianza, está hecho en el año 1899 y en el año 1900 se envía, me imagino que en un barco velero que venía de Chile cargado de salitre, dentro de ese barco vino este álbum y se lo enviaron a un personaje de la City de Londres, Lord Aldenham, que en aquel momento era el director del Banco de Inglaterra y era el propietario, el director, el gerente de una empresa mercantil que tenía inversiones en Chile. Era propietaria de varias minas de salitre en Chile. Entonces el texto que acompaña el álbum son estas dos cartas, que es a partir de las cuales empezamos a hacer una lectura del álbum, una lectura de las imágenes y una lectura de los paisajes y los acontecimientos que tienen que ver con este álbum. Y como podéis ver aquí, dice, apreciado Lord Aldenham, con la presente le adjunto este álbum de vistas de Alianza Iquique, que le pido acepte como recuerdo de la más reciente y espero que no la última de nuestras oficinas salitreras. Las vistas fueron tomadas a mediados del año pasado, sinceramente, Smail. Este Smail aparece en mucha documentación como uno de los gerentes, secretarios de la gestión de esta empresa, aparecen documentos, sus firmas, en contratos, etc., ¿no? Y él envía a Lord Aldenham, su empleador, el propietario de las minas, el inversor, gran coleccionista de manuscritos medievales, religiosos, una colección de arte, etcétera, etcétera. Entonces le envía este álbum como recuerdo. ¿Vale? La idea es un álbum como recuerdo. Y entonces el Lord Aldenham, con su mano izquierda, porque la derecha la perdió en una cacería, escribe: mi querido Smail, estoy muy agradecido por las excelentes fotografías de Alianza que componen este álbum tan bello. Si el negocio produce un resultado correspondientemente bello, será en gran medida a su habilidad y dedicación, etc. Entonces aquí hay un elemento importante, es la correspondencia entre la belleza de la imagen y la belleza del capital. Y esta es la historia un poco que empezamos a investigar, ¿no? Cómo se produce cómo se gestiona esta relación entre la fotografía, el capital, los recursos naturales, las acciones políticas, las inversiones, etc. Entonces el proyecto lo desarrollamos en la Universidad de Brighton, como os digo, con una historiadora que es la que nos aportó toda la visión histórica, ¿no? El apoyo de lectura de imágenes, de lectura de textos, de lectura de paisajes, etc. Y el trabajo también de Ignacio Acosta, que es un fotógrafo que en aquel momento estaba realizando el máster de fotografía en la Universidad de Brighton y que se incorporó al proyecto como estudiante de doctorado. Y los tres, durante 4, 5, 6 años, hemos estado trabajando este tema. Entonces mi tarea básicamente era estudiar las circulaciones de capital y de mercancías entre Europa y Atacama en el periodo más o menos de la inversión británica, que era 1870-1920, a través de 3 ámbitos de trabajo que yo definí para mí, ¿no? Uno era la documentación de los paisajes de extracción en el desierto de Atacama, otra era la documentación de los paisajes de financiación y la otra era la documentación de la fuerza, de la mano de obra, ¿no? De la fuerza laboral de allí, ¿no? Evidentemente nos enfrentamos con un espacio que es un espacio en ruinas. Esta industria desaparece en los años 20, a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, porque el salitre básicamente se utilizaba tenía dos funciones, nitrato de sodio. Una era la producción de fertilizantes para la agricultura y otra era la producción de explosivos para la industria militar. Entonces es un material, un mineral, una especie de cristal blanco como una sal, muy corrosivo, que sirve fantásticamente para la aceleración de formas de vida y la aceleración de formas de muerte. Entonces este es el proceso de trabajo, era hacer un rastreo de esta historia fotográfica, de este mineral y del capital y de la fuerza de trabajo que intervienen en este proceso de producción. Esta es una fotografía del álbum y estas son las manos de Luis. Está investigando. Entonces os muestro algunas series de las cuales yo he ido desarrollando lecturas de este mineral. De alguna manera, ayer lo comentaba con los estudiantes o los participantes del
laboratorio que estamos haciendo, que la propuesta, dijéramos, de investigación, en mi caso como fotógrafo, era de alguna manera circunnavegar este álbum y este mineral, del cual no tenemos rastro, porque es un mineral que se pierde visibilidad en el momento que se utiliza como abono o como explosivo, circunnavegar este mineral y este álbum para encontrar puntos que permiten hacer visible algo que tiene que ver con el mineral. Es decir, el mineral no podemos representarlo porque no hay un rastro de él visible. De hecho, el mineral deja de ser visible cuando desaparece, cuando sale del desierto de Atacama. ¿Vale? Entonces, la idea es cómo podemos representar este mineral que no hay, del cual no se puede hacer una arqueología, no hay una materialidad de él. Entonces, la historia era buscar, ¿no?, como digo, así alegóricamente, de circunnavegar este álbum de fotografías y este mineral para encontrar acontecimientos, personajes, archivos, paisajes, objetos que nos puedan contar algo de ese mineral y de esa industria. Y esto es lo que os voy a mostrar, ¿vale? Algunos de los momentos donde el mineral se puede hacer visible o algún aspecto de este mineral se puede hacer visible. ¿Vale? Esto es una serie de fotografías sobre el desierto de Atacama, los espacios de producción abandonados. El desierto de Atacama tiene la particularidad de ser un espacio de frontera anexionado por Chile en la Guerra del Pacífico, año 1870 más o menos. Previamente era un territorio peruano y boliviano. Por lo tanto, es un espacio de frontera militarizado, que tiene un aspecto simbólico para la nación de Chile importante. Y por otro lado, es el espacio de la primera fuerza obrera de Chile, industrializada, sindicalizada. El Partido Socialista Obrero Chileno surge del paisaje de Atacama por los obreros del salitre. Se funda en el año 1800, alguien me lo puede recordar, a finales del siglo XIX. No, principios del siglo XX. Entonces, por lo tanto, tenemos un espacio que simbólicamente, a nivel de memoria, es un espacio de identidad tanto para la derecha nacionalista chilena, por su relación con la Guerra del Pacífico, y para la izquierda chilena, por su relación con la formación del movimiento obrero moderno chileno. Es un paisaje interesante por esta doble dualidad, ¿no? Bueno, son imágenes que de alguna manera dialogan con las fotografías del siglo XIX, de espacios de frontera, que muestran ese espacio por construir. En el siglo XIX se muestra el desierto de Atacama como un espacio de lo posible, ¿no?, el espacio de que la industria y la tecnología europea va a modernizar y convertir en un paisaje productivo. Y las fotografías que muestro yo son las mismas, dijéramos, imágenes mostrando ese espacio después del acto de producción. ¿Vale? Es una retícula de unas 33 fotografías. Hay una imagen que sale de la retícula y que remite a algo que, si queréis saberlo, podéis buscarlo en mi página web, si no me voy a extender demasiado. Pero básicamente es una fotografía que está al margen de la retícula y que de alguna manera actúa como un pie de foto o un pie de foto visual, ¿vale? La retícula, la fotografía de la derecha, nos remite al movimiento histórico, al momento de la fundación del Partido Socialista Obrero Chileno, que sucede en la ciudad de Iquique. Bueno, es una manera de abordar, dijéramos, esa complejidad del espacio para ir indicando elementos de lectura posibles dentro de las imágenes. Un segundo aspecto, os decía, del trabajo en torno a esta industria, en torno a esta historia visual, los álbumes de fotografía, fue la representación de la fuerza de trabajo, ¿no? Cómo podemos visualizar esa fuerza de trabajo del desierto de Atacama que queda dispersa en el momento de desaparición de esta industria, cuando esta industria llega a un punto en que deja de ser viable para los inversores británicos y se venden los activos a las empresas americanas, especialmente los Guggenheim, que continúan elaborando salitre para el mercado norteamericano y que en algún momento van dejando de actividad hasta el día de hoy, que solamente hay una
mina, creo que es Santa Elena, que continúa activa. Entonces, ¿cómo visualizamos el movimiento obrero? ¿Cómo visualizamos esa fuerza de trabajo que no está en el paisaje? Entonces, hay varias formas de hacerlo. Una de ellas fue el lugar donde hubo una manifestación, una huelga general de obreros del salitre en la ciudad de Iquique. Los que tenéis una cierta edad quizá os acordáis de Quilapayún, la cantata de Santa María de Iquique, que narra la historia de los trabajadores del salitre que bajan del desierto de Atacama a la ciudad de Iquique para exigir a los inversores británicos mejoras en las condiciones de trabajo. En la ciudad de Iquique se encuentran el ejército chileno y hay una masacre, que es la que canta la cantata Santa María de Iquique. Esto es el año 1907. Y esto me lleva al momento de la fundación del Partido Socialista Obrero Chileno, que es en 1912. Este momento, 1907, es el momento fundacional, dijéramos, del movimiento obrero chileno y del Partido Socialista. A partir de aquí es desde donde surge lo que Allende luego intenta recuperar, la memoria histórica o el paisaje de donde surge la izquierda chilena. Este es un edificio que en el año 2010, cuando hicimos este vídeo, estaba en proceso de demolición. Por lo tanto, era un lugar histórico, emblemático de la ciudad de Iquique, como podéis ver por los grafitis que hay en el edificio. Es una escuela y que en el año 2010 está en proceso de demolición. Por lo tanto, llegamos justo a tiempo a documentar un espacio, una especie de mausoleo a los trabajadores del salitre del año 1907. Y es una proyección, básicamente una doble proyección, con dos cámaras de vídeo en un coche mirando los dos lados de la calle de este edificio. ¿Vale? Es un edificio que es una manzana y el vehículo va dando vueltas y documentando la vida, dijéramos, en esa calle, con la presencia de este edificio que está lleno de grafitis políticos que muestran la importancia y la simbología para la izquierda local de este edificio, este espacio de memoria que está a punto de ser demolido. Entonces, esta es una proyección que a veces depende de la sala, se pone en monitor o con proyección, y dentro de la pieza hay un texto, que es un texto de mural, que simplemente es un extracto de todos los grafitis políticos que hay en esas paredes en el momento de la destrucción del edificio. El texto de los grafitis políticos. Por lo tanto, son dos imágenes en movimiento y un texto que nos están contando la historia de ese lugar. Entonces, en el proyecto hay una serie de trabajos que son imágenes y textos que se convierten o están tratados como imagen, de alguna manera. Podríamos decir que son pies de foto expandidos o sobredimensionados, donde nos ofrecen una lectura de la imagen y la imagen nos ofrece una lectura del texto. ¿Vale? Esa relación imagen-texto queda de alguna manera puesta a un mismo nivel. No es un pie de foto, sino que es una imagen que funciona, un texto que funciona como imagen. Y aquí básicamente es una excavación arqueológica de la escuela, de una de las aulas de la escuela, y el texto de la derecha es un texto del año 1905 que los trabajadores del salitre hacen como una especie de anuario o de recopilación de temas que están exigiendo mejoras en las condiciones de trabajo. ¿Vale? Es esa apertura del agujero que nos abre al pasado del lugar, va acompañada con este texto que rescatamos de un archivo y que muestra básicamente, es una imagen, podríamos decir, desde dentro, una voz desde dentro de las condiciones de trabajo de la fuerza obrera del trabajador salitrero. Entonces, algunos de estos textos que tienen una presencia en la pared, esa misma presencia se traslada al libro, con lo cual en la producción del libro y la exposición hay elementos que funcionan visualmente del libro o de la página impresa a la pared. Bueno, un tercer apartado en torno a cómo visibilizamos al trabajo es dos piezas, que son quizá dos piezas que desarrollan más un trabajo de archivo y que tienen que ver con una lectura de la imagen del trabajador salitrero en las fotografías o en la memoria visual del salitre. Entonces, la historia es la siguiente.
La historia visual del salitre son las imágenes que los propios empresarios salitreros hicieron de sus propias inversiones. El empresario Lord Aldenham, desde Londres, para conseguir inversionistas en Londres, tiene que, ¿no?, persuadir de que la industria en Chile es una industria floreciente y que es una industria que ellos son capaces de poner en funcionamiento, ¿vale? Uno de los elementos es la fotografía, ¿vale? Entonces, estos son 5 o 6 álbumes que quedan en museos y en bibliotecas en Chile. Y esa es la historia visual del salitre, que tanto historiadores marxistas como neoliberales tienen que acudir a ellos si quieren visualizar la industria del salitre. Pero son álbumes que están fotografiados desde un punto de vista, que es desde el punto de vista de la inversión. Por lo tanto, estas fotografías tienen la retórica del capital, de alguna manera. Y el trabajador, como es bastante común en la fotografía de paisaje del XIX, es simplemente un elemento más del paisaje. Entonces, si os imagináis el proceso fotográfico, normalmente el fotógrafo es el ingeniero de la mina que controla todo el aparato técnico y es normalmente el que hace las fotografías. Y en el momento, ¿no?, planta el trípode, pone la cámara de placas y les dice a los trabajadores que se queden quietos, porque si se mueven no salen en la imagen. Por lo tanto, la visión que estas imágenes nos da del trabajador es una visión del momento de la fotografía. El trabajador está el cuerpo del trabajador está en el momento del acto fotográfico, no en el momento del trabajo. Ahí, si podéis ver, en la mayoría de las fotografías el trabajador está parado. Entonces, la cuestión es, ¿podemos encontrar fotografías que nos muestren el cuerpo del trabajador en el momento del trabajo? Esta era básicamente la pregunta que nos hicimos. ¿Hay en algún lugar imágenes que puedan mostrar eso, que estas fotografías no muestran? Bueno, entonces, en un proceso largo de búsqueda, localizamos un archivo en la Universidad de Yale de unos astrónomos norteamericanos que fueron al desierto de Atacama a fotografiar Marte, el año 1907, que es el año de la matanza de Iquique, 3 meses antes. En julio de 1907, un grupo de astrónomos técnicos van al desierto de Atacama y pasan 5 semanas en la mina de Alianza de Lord Aldenham, por casualidad. Paran en esa mina, es la más grande, la más importante, la más moderna, y se paran allí durante 5 semanas a fotografiar Marte. Y este archivo lo que muestra son algunas de las fotografías del telescopio del astrónomo David Todd, el segundo de la izquierda, el primer hombre sentado a la izquierda, las 2 señoras son del servicio de la salitrera, el del gorro delante es el técnico del telescopio y los 2 asistentes fotográficos que hacen el proceso de las fotografías. Y estos son el tipo de imágenes que hacen. Son placas fotográficas, más o menos de 9-12, donde el disco de Marte aparece en las primeras por un mecanismo de relojería que no les funcionaba bien. Cada minuto, cada 2 minutos fotografiaban Marte. Y la idea era básicamente aportar una documentación fotográfica, aportarla a la teoría de que Marte era un planeta habitado. Recordáis H.G. Wells, ¿no?, que escribe La Guerra de los Mundos, en el que la teoría es que Marte es un planeta geológicamente más avanzado que la Tierra, en un proceso de desertificación mucho más avanzado, y que la comunidad que vive en Marte es una comunidad que vive en un proceso mucho más avanzado tecnológicamente. Esta es la idea, ¿vale?, de la idea que es una sociedad avanzada y que han superado sus cuestiones nacionales para convertirse en una sociedad planetaria que comparte y distribuye los escasos recursos de agua. Este es el hilo argumental de la teoría de Marte, ¿vale? Entonces, estos astrónomos son enviados allí por un astrónomo aficionado, Lowell, que es el promotor de esta idea, y que como la comunidad científica de astrónomos no le hace caso porque piensa que es una idea un poco estrambótica,
él dice, lo voy a demostrar con la fotografía. Entonces envía a estos técnicos astrónomos a fotografiar Marte para ver que lo que realmente se ve en la superficie de Marte son unas obras públicas, unos canales de irrigación que llevan el agua de los polos marcianos en el periodo de verano para irrigar el Ecuador. Entonces la imagen de Marte que ellos ven con los telescopios es que en el invierno marciano los polos son blancos y en el verano marciano los polos son marrones y el Ecuador es verde. ¿Vale? Esto es lo que ellos ven en su imaginación. Y entonces, bueno, David Todd va allí y fotografía estas placas, que son unas 10.000 fotografías de Marte, que lo que yo hice fue escanearlas. No estaban en Yale, sino que estaban en un observatorio de Arizona. Y es una pieza básicamente estadística con 85 placas, que son el componente de las 10.000 fotografías, que está entrecortado con una serie de textos que son extractos de los diarios de campo de todos los miembros de la expedición, donde ellos, mientras están fotografiando Marte, están especulando cómo es ese paisaje. Y lo están haciendo desde un lugar de la Tierra que es el lugar más seco de la Tierra, que es el lugar más parecido a la geografía marciana. Con lo cual están constantemente haciendo paralelismos y extrayendo conclusiones de una geografía que tienen ahí delante proyectada sobre una geografía que están imaginando. Y estas fotografías están hechas 3 meses antes de la matanza de Santa María de Iquique, de la cual hay como 2 o 3 imágenes de los momentos previos a la matanza, pero no hay ninguna imagen fotográfica. Por lo tanto, de alguna manera, para mí, en cierta manera, poéticamente, las fotografías de Marte son una contraimagen, dijéramos, de la ausencia de fotografías de ese momento histórico. ¿Vale? En este viaje va la esposa del astrónomo, una señora que se llama Mabel Loomis Todd, que es una escritora, es vecina de Emily Dickinson, y cuando Emily Dickinson se muere, ella gestiona todo su archivo de material inédito y hace las primeras publicaciones de las poesías de Emily Dickinson. Y por lo tanto, en 1907, cuando ella va a Atacama acompañando a su marido, es muy conocida dentro de la historia de la literatura norteamericana por ser la editora de Emily Dickinson. Ella acompaña al marido porque una de sus tareas o trabajos profesionales es escribir historias, libros de viaje. Y entonces ella hace conferencias ilustradas, etc. Entonces, durante el viaje a Atacama, ella escribe un texto que se llama La riqueza mineral de salitrera de Atacama. Este es el manuscrito que está en la Universidad de Yale. Y para ilustrar sus conferencias, hace una serie de fotografías con una cámara pequeñita, una Brownie que lleva, y que va fotografiando la mina de salitre. Por lo tanto, es un archivo fotográfico que tiene un código totalmente diferente al de las otras. Ella es una mujer ilustrada, victoriana, que no le interesa para nada las máquinas o la producción industrial, sino que lo que le interesan más pues, son los cuerpos de los hombres, de los trabajadores y de los animales. Entonces, las fotografías que ella hace, básicamente, son fotografías en sus paseos por las zonas de producción, fotografiando a los trabajadores en el momento del trabajo. Son las primeras imágenes de todo el proyecto que nosotros pudimos por primera vez ver, ¿no?, el cuerpo de los trabajadores en el momento del trabajo. Entonces, estas son algunas de sus fotografías. Es un material que es inédito porque estaba catalogado dentro del archivo de ella, y ella es conocida por ser la editora de Emily Dickinson. Por lo tanto, durante más de 100 años quien ha trabajado ese archivo ha trabajado desde el punto de vista del legado de Emily Dickinson. Por lo tanto, este material ha quedado totalmente silenciado durante este tiempo. Y este es el trabajo, dijéramos, de lectura que hice de este material, ¿no? Son fotografías de los negativos, hechas en la misma biblioteca de Yale. Algunos llevan el pie de foto, que es el que ella les puso, que nos indican que son las imágenes que ella utilizó para sus conferencias. Las que no llevan el pie de foto son imágenes que ella nunca utilizó, y son imágenes prácticamente inéditas. De hecho, no hemos encontrado ninguna revista de la época que hable de esta expedición astronómica, que hable de estas fotografías. Entonces, en sala, dijéramos, estos dos trabajos
funcionan como un diálogo de dos representaciones, dijéramos, de ese momento, de esas 5 semanas del desierto de Atacama, que son las fotografías de Mabel Lumistod y las fotografías de su marido de Marte. Bueno, estas son imágenes de la exposición que presentamos en el MACBA el año 2014, donde hay una colección de cajetillas de tabaco que pedimos prestadas a un coleccionista de Santiago, de Iquique, y hay varios materiales, ¿no? Entonces, veis un poco cómo funciona el dispositivo de presentación, ¿no? Estos materiales están en la sala y de alguna manera la relación y el sentido de cada una de estas piezas viene determinado un poco por la pieza en sí misma también, pero también por la relación de proximidad o lejanía con las otras piezas. Bueno, el tercer apartado, ¿no? He hablado de los espacios de producción, he hablado de la representación del trabajador, y el tercer apartado era intentar abordar el capital, ¿no? Cómo representamos el capital que circuló de la City de Londres a Chile como capital de inversión y que volvió de Chile a Londres como plusvalía. Entonces, esto se genera a partir de una serie de trabajos también en torno a los paisajes de la City de Londres, donde se ubicaban estas empresas, bancos, navieras, empresas mercantiles. Muchos de estos espacios ya no existen, siquiera las calles, porque, sabéis, en la Segunda Guerra Mundial la City de Londres fue bombardeada, entonces muchos de estos lugares lo único que queda es el registro en la Bolsa de Londres, que tomamos el registro del año 1908, que es el año siguiente, donde se mostraban todas las operaciones financieras que se habían llevado a cabo durante el año 1907, es el año de la matanza de Iquique, o sea, hay una relación entre unas piezas y otras. Y entonces, a partir del registro de la Bolsa de Londres del año 1908, del anuario, hice un recorrido por estos espacios de capital, ¿no? Los espacios donde se ubicaba, es como la contrageografía del desierto de Atacama en una milla cuadrada, que es la City de Londres. Y en el proceso de trabajo, de identificar estos lugares, el proceso se solapa también con otra historia, que es la historia de los atentados de Lira en la City de Londres, del año 92 y 93, que se hacen con bombas de fertilizante, evidentemente no un fertilizante chileno, pero es el material químico que se extrajo del desierto de Atacama, es el mismo componente químico que el IRA utiliza para hacer un ataque al centro financiero colonial de Gran Bretaña. Entonces, hay dos geografías sobrepuestas, una encima de la otra, de la misma manera que la geografía del desierto de Atacama es una sobreposición del imaginario nacionalista chileno y del imaginario de la izquierda chilena. Aquí tenemos dos geografías, la geografía del capital, de la inversión, y la geografía de la agresión al capital por parte del IRA. Entonces, la lectura de las imágenes va un poco en este sentido. Por ejemplo, este lugar de aquí, conoceréis por la forma del edificio, es el edificio Norman Foster, ¿vale? Que se construye en el socavón que dejó una de las bombas del IRA del año 93. Y estos son otros espacios. Esto es una fotografía de prensa de la época de una de las bombas. Y esto es dos fotografías del interior de una iglesia que queda totalmente destruida por la expansión, la onda expansiva de la primera bomba. Y ahí simplemente el único elemento que queda de aquella expansión es esta pila bautismal. Y en medio de estas dos piezas que funcionan como tríptico hay otra vez un texto, que es el texto del anuario de la Bolsa de Londres, donde explica todo el proceso de capitalización de cada una de las empresas y la dirección que invierten en Chile en el año, todo el estado económico de estas empresas del año 1907. Con lo cual, y bueno, ahí este texto y los párrafos o las empresas y las localizaciones están divididas por unas líneas que no podéis leer aquí en cursiva, que son extractos de texto de los informes policiales de los ataques del IRA. Entonces hay esos dos componentes textuales que nos hacen converger, dijéramos, las dos historias de ese paisaje. Bueno, y hay otras piezas. Esta es una pieza que recoge es una fiesta de disfraces de uno de los inversores que hace en Chile para anticipar un viaje que hace en Londres, John Thomas North, que hace un viaje a Chile para convencer al presidente chileno, Balmaceda,
que no nacionalice la industria del salitre. Entonces hace con una gran pompa para decir a los inversores de la City que él hace este viaje para defender sus intereses. Y para comunicar esta decisión hace una gran fiesta de disfraces, y del libro de esa fiesta saqué todos los personajes que van ahí, no los personajes reales, sino el imaginario, que es una especie de imaginario de la época victoriana. ¿Vale? Esta es una pieza de texto que está ahí. Y esta es otra pieza que yo la llamé una historia de las detonaciones, que es un archivo que fui acumulando sobre imágenes y referencias al concepto de detonación, que tiene que ver con la extracción del salitre, con las bombas que que explotaron en la City de Londres, y son básicamente un material que incorporamos al libro como una carpeta y que posteriormente, después de tomar esa decisión, trasladamos a la pared como una pieza. Son 12 pósters, que son las páginas del libro, pero presentadas en la pared, con chinchetas. Y bueno, hay diferentes piezas, hay fotografías encontradas de la Primera Guerra Mundial, del frente oeste de Francia, donde se utilizó bombas de salitre chileno, hechas por el ejército británico. Hay la historia de la detonación de Allende, que es el segundo presidente chileno que se suicida para proteger, o cuando no puede proteger, los recursos naturales. Tengo que decir que Balmaceda, después del viaje de North, no consigue nacionalizar el salitre y se suicida. Hay una guerra civil y se suicida. Y años después es Allende, cuando en el proceso de nacionalización del cobre hay el golpe militar de Pinochet y también se suicida. Entonces Allende es un personaje que está allí, ¿no? Son ecos del pasado en el presente. Bueno, esto es un poco páginas del libro. Hay una página web, que es el proyecto, donde tenemos ahí acumulados todas las actividades que hacemos de este proyecto. El trabajo que he hecho yo sobre el salitre, el trabajo que ha hecho Ignacio Acosta, que es el otro fotógrafo, que ha trabajado el tema del cobre, y mientras yo trabajaba el salitre, él trabajaba la extracción de cobre en el mismo paisaje, donde podíamos ver las correlaciones entre formas de capitalización, formas de explotación, formas de extracción del salitre y del cobre, pasado y presente. ¿Vale? Entonces hay una serie de textos también de Luis, que son textos, microtextos que ella ha ido escribiendo sobre elementos que tienen que ver con el paisaje, sobre el álbum, sobre alguna fotografía, sobre algunos objetos que ha sacado del desierto. Esto es una exposición del proyecto que hicimos el año pasado en Chile, cuando llevamos toda la investigación a Chile. Se llama El tráfico de la tierra, que es básicamente una retícula de 336 fotografías y textos, de fotografías hechas por mí, fotografías hechas por Ignacio, fotografías hechas por Luis en su proceso de trabajo con archivos. Es decir, todo el material que hemos ido acumulando se conforma en esta pieza, que son 336 elementos de imagen y de texto, donde explican estas correlaciones o hacen un seguimiento de estas correlaciones entre pasado y presente, y las relaciones entre Gran Bretaña y Chile durante el proceso de extracción en torno a estos dos minerales. Esto es una caja que hicimos, una edición que donamos al Museo Salvador Allende, el Museo de la Memoria Salvador Allende, cuyo origen del museo está en un pueblo de Castellón que se llama Vilafamés, y es el último epílogo que os voy a explicar. Me quedan como 7 o 8 minutos para explicarlos. El epílogo donde que surge a partir de una visita al Museu d'Art Contemporani, Museu Popular d'Art Contemporani de Vilafamés, que hice a través de una información que me pasó Pep Benlloch cuando estaba hablando de Chile, de Allende, etc. Esto es una pequeña publicación que hicimos de esta pieza del tráfico de la tierra, que es una pieza que hemos hecho una especie de exposición portátil. Es una pieza de unas 35 imágenes y textos que están sin grapar, están dobladas y sirven para hacer presentaciones del trabajo en versión no expositivo en centros de arte, ¿no? Son un material que hemos hecho para distribuir con nuestros colaboradores en Chile, que son básicamente activistas medioambientales,
profesores de escuelas de pueblos mineros, abogados, medioambientalistas, etc. Es un material que hemos distribuido para ser utilizado como material de discusión, de clase, pedagógico, didáctico, etc. Y que en algunos momentos hemos presentado en espacios que no son espacios de conferencias o de talleres que hacemos, etc. Y el último trabajo es este epílogo, Nunca volverá a ser la misma, It would never be quite the same again. Y son 5 historias o 5 ideas que había estado buscando y elaborando, pero que no llegaron, dijéramos, a tiempo para la explosión del magma, ¿no? Y que de alguna manera es mejor que no llegaran, y se convirtió en esta especie de epílogo que funciona a nivel, hay una pequeña publicación que hicimos con Carles Guerra en La Tapias, y que básicamente lo que hace son 5 piezas de imagen-texto, una imagen y un texto, que surgen a partir de Vilafamés, ¿no? Este es el paisaje que se ve desde el archivo histórico de Vilafamés en la ventana. Si miras al fondo, hay esta loma, es esta fotografía, y el texto explica mi intento fallido de localizar una entrevista a Salvador Allende que le hizo un periodista italiano en el año 1972, y que era una entrevista que el periodista grabó en vídeo, en el formato de la época, en color, con un precontrato, un preacuerdo que tenía con la CBS norteamericana para ser emitida en la televisión americana. El año 72 el año fuerte, dijéramos, de todo el complot político norteamericano para derrotar a Allende, y el periodista lo que hace es un periodista de izquierdas y quiere dar la voz de Allende al pueblo norteamericano, ¿vale? Hace esta entrevista donde Allende explica su finalidad económica, su razón para nacionalizar el salitre, las telecomunicaciones, etc. Y es una cinta que se grabó en el 72 y nunca se llegó a emitir. Y se presentó por primera vez en el año 74 en la Bienal de Venecia, que fue una bienal dedicada a Chile, el año después del golpe de Estado de Pinochet y Allende ya suicidado. Entonces, en Vilafamés, en la biblioteca del archivo de Vilafamés hay 3 fotocopias que hablan de esta cinta. Y es donde yo supe por primera vez de la existencia de esta cinta. Son 3 fotocopias de la Bienal de Venecia, una del director de la Bienal de Venecia que habla, ¿no?, de la razón por la cual muestran esa cinta, una que es un texto del periodista italiano donde habla de las peripecias de conseguir hacer pública esa cinta y no conseguirlo, y una tercera fotocopia de 3 páginas que es un extracto en italiano de la traducción de la entrevista de Allende. Y estas 3 fotocopias es el único rastro que hay de esta entrevista. Entonces, durante más de un año he estado bastante más tiempo, he estado intentando localizar esta cinta sin conseguir. Entonces, la pieza es la historia de este fracaso, ¿no? Localizar esta cinta. Entonces, una segunda pieza es esta de la izquierda, que explica la historia de unos activistas de Brighton que hacen una actividad, una acción continua sobre una fábrica de armamentos que es propiedad de una de las empresas que hizo el boicot a Allende en el año 73, una de las filiales, ¿no?, que están produciendo un artefacto que utiliza el ejército israelí para atacar, que es un componente que utilizan la Fuerza Aérea Israelí para atacar los territorios palestinos. Entonces ellos hacen una actividad de boicot a esta empresa y explica la historia un poco de la relación entre esta empresa, los ataques con Gaza, la relación con Estados Unidos, la empresa ITT, que es la que forma parte, dijimos, del grupo empresarial que hace el boicot a Salvador Allende. Y bueno, explica una parte de un juicio donde un juez exculpa a estos activistas de atacar la fábrica porque dice que la destrucción que ellos hacen es menor que la destrucción del ejército israelí en los territorios palestinos. Entonces es un caso de la historia judicial británica que empieza un camino nuevo para las acciones activistas. Otra pieza es esta, que es un ataque de un activista británico a la figura de Margaret Thatcher, a una escultura de Margaret Thatcher, la decapita, y el mismo juez, por casualidad,
lleva el juicio de este activista y le condena a 3 meses de prisión porque considera que la escultura no tiene ninguna culpa de que Margaret Thatcher haya sido tan violenta. Como sabéis, Margaret Thatcher es la única persona que defendió a Pinochet cuando estuvo arrestado en arresto domiciliario en Chile. Y esta es otra historia que explica el arresto de Pinochet en Londres, ¿no? Durante el año... ¿Qué año fue? Ahora no me acuerdo. El año 98 o 95, ahora no me acuerdo. Bueno, Pinochet estuvo arrestado y explica la historia del lugar donde está arrestado en Londres, que está al lado de unas ruinas, que son unas ruinas romanas, que en el siglo XVIII se llegan a Londres, se regalan al príncipe regente, en el siglo XIX se construye una folly, ¿no? Una especie de templo, y que el arquitecto real le llama el Templo de Augusto. Y Pinochet, el entourage de Pinochet alquila una casa al lado de esta ruina. Me imagino que por casualidad, pero bueno, cuenta un poco la historia. Y la última historia que cierra con este círculo esta es la historia del año 73 a través del suicidio de Allende, del secuestro de un miembro de la familia de los Huarte por ETA, no sé si lo recordáis, del ataque del ETA a Carrero Blanco y de una pintura de Tapias que la familia de los Huarte compra en París el mismo año. Estos 4 elementos coinciden en esta historia y la imagen es una imagen de archivo del coche de Carrero Blanco que sale de la época en aquel momento. Bueno, toda esta exposición va con esta documentación y hicimos con la Tapias, hicimos una publicación que cuenta un poco estas 5 historias relacionadas con el salitre, con Chile, con España, con Gran Bretaña. Una relación de violencias y de tráficos y de explosiones y detonaciones. Y como veis ver, ya termino con esto, son dípticos de imagen-texto, donde el texto tiene una presencia más grande o más importante que la imagen, no más grande en algunas de ellas, donde el texto se convierte prácticamente, o al revés, donde la imagen se convierte casi en una especie de pie de texto, ¿no? La historia está contada por el texto y la imagen lo que hace es apoyar visualmente, es un índice de lo que cuenta el texto, ¿vale? Es una inversión que en el proyecto de Salitre ya estaba intentando hacer, no poner el texto como imagen o en la misma relación con la imagen, y aquí es un proceso de inversión, es decir, la imagen se convierte en un pie de texto. ¿Vale? Este es el último díptico y esta es una presentación en una exposición comisariada por Carles Guerra en la Tapias, 1989, donde vemos el cuadro de Tapias en la derecha, comprado por los Huarte en el año 73, en París, y ahí a la derecha las dos, el díptico donde explica la historia del cuadro en relación al secuestro de los Huarte, al suicidio de Allende, al asesinato de Carrero Blanco, y en el cuadro de Tapias hay escritas una serie de palabras, entre ellas, una de ellas que se llama, creo que dice, dret al tiranicidi. Y con esto termino la sesión. Me he pasado 10 minutos de la hora, no está mal. Okay, gracias.